Buenos días, es un gusto estar en este congreso una vez más con el militante de los congresos, el doctor Julio Grisolía, que ha convertido, ahí estoy bien, perfecto, ha convertido a estos eventos en los más esperados del año. Realmente es un placer. A todo el equipo técnico, liderado por el doctor Javier de Ugarte, que es una maravilla en toda la tecnología, a la doctora María Elena López y a todos los amigos que hoy nos acompañan, muchas gracias. ¿Cómo? Ahí va. Bien, en esta presentación que vamos a hacer con Alberto, dijimos de alguna manera transitar lo ambiental y lo tecnológico. Y las 4 premisas que yo propongo en la presentación tienen que ver con el cambio climático. ¿Afecta a los derechos humanos? San Luis 2023 denuncia justamente porque el dique está perdiendo volumen de agua. La contaminación ambiental puede provocar daños en el cerebro. Vamos a hablar de Alzheimer, vamos a hablar de Parkinson, vamos a hablar de demencia. No nos vamos a meter a fondo por las dudas, Julio, que no nos afecte. La inteligencia artificial, esta vedette de la que el Congreso ha hablado y tanto, ¿contamina? ¿Es adictiva? Y finalmente me gustaría presentar, como siempre, alguna novedad en este Congreso que Julio nos permite y tan generosamente nos invita a 2 categorías nuevas de empleados, de trabajadores, como son los digital workers en 2 generaciones diferentes. O sea, inauguramos en este Congreso un nuevo paradigma justamente en el empleo. El cambio climático sabemos todos qué significa. Sí, aumento de las temperaturas de la superficie terrestre, aumento del volumen del mar, aumento de la acidez del mar, aumento de la temperatura de los océanos y también nos afectan las enfermedades infecciosas. Levante la mano, ¿quién, alguno de ustedes, no ha tenido este año alguna de ellas o el año pasado? Coronavirus, dengue, hepatitis. No es casualidad que todas estas enfermedades infecciosas son trastornos causados por estos organismos que pueden estar dentro nuestro en forma benévola, pero de repente, justamente por un agente externo, provocar estas enfermedades. Y también las consecuencias del cambio climático, que como vemos van de la mano de más calor, pérdida de la biodiversidad, aumento del nivel del agua, pobreza y muerte. Es decir, que nuestra primer premisa, el cambio climático obstaculiza nuestros derechos humanos, se cumple porque provoca violencia, porque nos afecta en el modo en que vivimos, en que nos expresamos, en que trabajamos. Y vamos a compartir justamente el impacto de esta contaminación ambiental en el empleo. No falta tanto, solamente 6 años más, en donde casi el 40% de las horas empleables a nivel mundial se van a perder como consecuencia justamente de esta contaminación ambiental. Vale la pena tomarla como una primera premisa, entonces. Y vamos a la segunda. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa con las enfermedades neurodegenerativas? ¿Tienen alguna relación concreta con la contaminación ambiental? Vayamos primero a entender qué es la contaminación ambiental. Son sustancias nocivas en el aire, en el agua, en el piso, en el suelo. Y afectando nuestro cerebro, que como sabemos es un órgano vago, que conecta la mente con nuestros 5 sentidos y que, de acuerdo a la doctrina
de Paul MacLean, a la teoría del cerebro triúnico, aquí vamos, ahí va, tiene que ver con una evolución de 3 cerebros. El reptiliano, el más antiguo, el límbico o mamífero y el neocórtex. ¿Dónde se afecta el tema de la contaminación ambiental? Y me espoleo un poco también de la tecnología, justamente en el neocórtex, en la corteza cerebral, la más nueva, la que nos hace humanos, la que contiene las habilidades cognitivas. O sea que la contaminación afecta el cerebro. Y entramos entonces a estas enfermedades neurodegenerativas. Hablamos, como decía, del Parkinson, hablamos del Alzheimer, hablamos de la demencia, hablamos de la esclerosis. No es casualidad, todos somos testigos que cada vez más personas de nuestro entorno y cada vez más personas más jóvenes padecen de este tipo de enfermedad. No es casualidad. Y esto tiene que ver con algo que se llama materia particulada, que es muy pequeñita, solamente se puede ver con un microscopio, es menor al grosor de un cabello del ser humano y que tiene justamente mayor concentración en las ciudades, ¿no? En donde las personas están doblemente afectadas a poder padecer algunas de estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Y qué son estas partículas o materia particulada? Bueno, restos de sustancias orgánicas, polvo, hollín, metales, especialmente producto de la contaminación ambiental. Especialmente un ejemplo que nos trae un médico argentino, George Anderson, que nos habla de los nanoplásticos. Y esta contaminación está absolutamente relacionada con el tránsito vehicular. Es decir, es interesante un estudio hecho en Atlanta por la profesora Ann Wells de la Universidad de Emory, que fue publicado en febrero de este año, y hay otro más reciente en la revista Development Neuroscience de octubre, del 4 o 5 de octubre de este año, que habla justamente de este riesgo potencial de la contaminación del aire afectando la salud cerebral. En la Universidad Nacional de México, otra profesora, las mujeres estamos empoderadas, Ana Sebert Raveló, dice: el Alzheimer no es algo que viene con el envejecimiento. Implica la pérdida de neuronas. ¿Por qué? Porque se desarrolla una proteína que se llama beta-amiloide, que se va colocando en los espacios entre las neuronas cerebrales y es como una sustancia pegajosa que está en la materia gris. Por eso hablábamos del cerebro en la parte del neurocórtex y que va extendiéndose y disminuyendo la materia blanca de nuestro cerebro y aumentando proporcionalmente, es decir, a mayor contaminación ambiental, mayor cantidad de estas partículas que se alojan en el cerebro y que provocan, en este caso, pérdida de conexiones neuronales, como es el tema del Alzheimer. Y en el caso del Parkinson, que mucho se decía, no, el Parkinson es únicamente hereditario, es genético, no. Hoy la epigenética nos muestra que lo podemos cambiar y que además también hay un nexo absolutamente directo entre la contaminación ambiental y justamente el Parkinson. Algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. En algunos estudios se demostró que justamente hechos 3 años antes se podrían haber evitado casi un 87% de esas muertes prematuras. Alejandro Anderson nuevamente nos dice que la inflamación de estas partículas contaminantes, de esto que hablábamos de partículas o nanoplásticos en algún caso,
provocan una inflamación en el cerebro y provocan justamente estas enfermedades neurodegenerativas. Año 2019, la contaminación ambiental provocó, y especialmente la contaminación del aire, ¿no?, provocó una pérdida de 4.2 millones de muertes prematuras. Año 2023, año pasado, un estudio muy interesante de la Universidad de Barrow determinó en varios países, Estados Unidos, México y también Europa, cómo la concentración de partículas contaminantes provocaba mayor causa en este tipo de enfermedades. Año 2024, como les comentaba antes, 2 publicaciones importantes de febrero y octubre, y en nuestro país, en el CONICET, gran institución, Pablo Orellano, investigador del CONICET, nos dijo: con esta contaminación de materia particulada se llega por ingesta, se llega por inhalación o se llega por la dermis a la inflamación del cerebro. Y voy a la tercera premisa. Y voy a la vedette, la inteligencia artificial. No la voy a definir porque todos los paneles que fueron antecedentes lo hicieron y excelentemente bien, inclusive ahondando en la tipología. Pero también se dijo, y lo escuché en el panel anterior, respecto a los daños que la tecnología puede provocar. La tecnología, concretamente la IA generativa en especial, contamina absolutamente. Es el factor número 1 de basura electrónica, factor enorme de contaminación. ¿Por qué? Bueno, porque hay desprendimiento de metales pesados, litio, hay desprendimiento de productos químicos y esto, como hemos visto, causa la contaminación. Esta inversión, pero alcanza, compensa, y esto tiene mucho que ver con las sombras de la inteligencia artificial, ¿no? Con estos centros de datos que son el esqueleto, la columna vertebral de la inteligencia artificial, con servidores que obviamente provocan un dispendio de energía aproximadamente al 1% de la consumida en forma mundial. O sea, la contaminación de la tecnología es, sin lugar a dudas, una realidad, que también se relaciona con la adicción a la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque nos manipula nuestro cerebro, porque interfiere con las decisiones, porque provoca violencia, porque puede también intervenir en nuestros pensamientos, porque además nos puede leer el cerebro, imagínense. Lo cual nos lleva a decir que la tecnología mal usada es una droga sin sustancia. ¿Por qué? Porque provoca adicción. El mal uso o el uso abusivo de la tecnología interfiere en nuestras habilidades neuronales, en nuestros circuitos, y hay un exceso de dopamina, hay un exceso de noradrenalina y me pongo eufórico y repito y empiezo a sentir algunas consecuencias físicas que los invito a chequearse, autochequeo en este momento, en este instante, si alguno no tiene la vista alterada, si alguno no tiene lesiones en el túnel carpiano, si alguno no tiene desalineamiento de la segunda y tercera vértebra, lo que se llama text-neck, si alguno no sufre dolores lumbares, generalmente uno se sienta mal, ¿no? Si uno no tiene alteración en el aparato digestivo, yo no diría nuestro segundo cerebro, porque hoy los neurocientíficos nos dicen está a la par de nuestro cerebro.
y obviamente alteración en la circulación. Y no dejemos de pronunciarnos acerca de lo que nos pasa cuando Julio nos da esas 1500 clases para dar, todas con millones de cabecitas, y uno se siente mareado, y uno se siente que flota y no consumió, bueno, no sé. Y hay audios desincronizados, y uno siente lo que se llama zumbitis. Es decir, este síndrome del trabajador quemado, que es un trastorno de origen emocional, que además tiene implicaciones psicológicas, implicaciones físicas, que obviamente se da en el ambiente laboral. Un vago no lo sufre, una persona que no está aplicada a su trabajo no lo sufre, ¿sí? Por eso Grisolía es un burnout digital por excelencia, y Javier, ni digamos. ¿Por qué? Porque este BOD, que está formado por el distrés es el estrés negativo, el eustrés es el estrés positivo, esta adrenalina que uno siente cada vez que viene a hablar, cada vez que se expresa o cada vez que tiene un desafío. Pero este es el negativo, que sumado a la tecnología, al mal uso de la tecnología, al uso abusivo de la tecnología, provoca el BOD, que nosotros desde GNT hemos bautizado el burnout digital, y que afecta a los trastornos digitales, a los trabajadores digitales. Y voy ahora a la cuarta y última premisa, que tiene que ver con esta nueva categoría que inauguramos aquí en el Congreso, que son los digital workers, trabajadores digitales, un nuevo paradigma, los cyborgs, una nueva especie, esta quinta y sexta generación de trabajadores remotos. Fíjense, cuando empezamos allá en el 2001, coordinación de teletrabajo 2002, discutíamos y traíamos a Jack Niels, que para nosotros era el gurú, que en un atasco vehicular decía, bueno, ¿cómo hago para llegar? Jack Niels, el trabajo al trabajador, surge de una congestión vehicular. Segunda generación, bueno, pero ¿por qué la oficina no va conmigo? Y hablo de la oficina móvil, ¿no? Y ahí se produce una ruptura de la estructura espacial. Ya no es voy a trabajar, ya no importa el espacio donde voy, importa el trabajo que desempeño. Y voy a partir del 2000 a que todo está en la nube, la oficina virtual, y empezamos a hablar de trabajo conectado remoto, cuando, partidos en el medio, nos aparece la pandemia, y acá, a ver, voy a la cuarta generación. Javi, ayuda. ¿Sí? ¿No? Ahí va. Uno menos. Ahí va, bien. A partir del año 2020 que hablábamos, no, esto de que nos mandan a trabajar, trabajamos desde casa usándonos herramientas. Yo le escuchaba a Miriam hoy, operadora de la justicia, usa su propia computadora, ¿no? Y esto que se llama trabajo remoto forzado, porque estoy obligado a trabajar y nadie me da los elementos para hacerlo. Pero ahora les presento esta nueva, quinta generación, que tiene como protagonista a Alexa, a Siri, y resulta que estos trabajadores digitales, que antes decíamos, bueno, son aquellos que trabajan con herramientas digitales, hoy resulta que son bots, lo decía Graciela también, ¿no? Son robots que ayudan a las tareas humanas. Pero tengo todavía una sexta generación en donde tengo a alguien con un implante cibernético, pero también con un organismo humano, que da lugar entonces a los cyborg workers. Es decir, esta quinta categoría de los trabajadores digitales se cuestiona, ¿estamos frente a personas?
Para mí no, son redes neuronales, son aplicaciones que reconocen patrones, no son personas. Pero los bots llevan adelante habilidades nuestras, cognitivas. ¿Por qué? Porque hablamos del machine learning, porque hablamos de la visión artificial, porque hablamos del procesamiento del lenguaje natural, porque hablamos de distintas acciones que mejoran la actividad humana. Imagínense un Julio Grisolía con un chip en el cerebro que le permita aumentar la cantidad de ponentes. Nos morimos todos, porque si ya en este congreso, ¿cuántos éramos? 140. Bueno, imagínense 300, se le ocurre, o sea, imagínatelo. Quiere decir entonces que estos cyberworkers son organismos que tienen algún elemento cibernético. ¿Quién no puede tener un marcapasos? Sería un trabajador cibernético. Un cirujano que opere, ¿sí?, con un brazo cibernético, lo cual mejora su habilidad, es un trabajador cibernético. Quiere decir que estamos ya entrando en lo que es la biotecnología, en la transhumanización. Hay un Homo sapiens nuevo, en donde las dos palabras, cyber, que significa cibernético, y de organismo, da lugar a una nueva especie. Una nueva especie de humanos, y seguramente están pensando mucho en hijos, algunos en nietos, que se quedan hipnotizados frente a la pantalla y que con un clic, que ahora ni siquiera es con la mano, pueden tomar decisiones. Amber Case, esta es una antropóloga excelente, que ha hecho un estudio muy interesante en donde ella está a favor de optimizar las habilidades del humano introduciendo distintas prótesis cibernéticas. Es más, en el 2010 se creó una organización en la cual, si yo quiero mejorar, quiero tener una mente más brillante, bueno, puedo ir y someterme justamente a la introducción de un chip. Y la forma de estudiar y analizar justamente a los trabajadores cibernéticos tiene que ver con el uso de la tecnología. Para finalizar, las 4 premisas que hablamos al inicio, ¿no? El cambio climático nos afecta mucho. ¿Qué podemos hacer? Alberto nos trae soluciones. ¿La contaminación ambiental puede provocar enfermedades en nuestro cerebro? Sí. ¿Podemos evitar? Sí. Hablando, teniéndolo presente en los congresos, trabajando en lo que es la reducción de la contaminación ambiental y también de la tecnología. La inteligencia artificial, la IA, produce justamente basura electrónica que contamina. La tecnología mal usada es una droga sin sustancia. Y para finalizar, hago mías las palabras del israelí Yuval Noah Harari, que dice: el hombre creó una entidad más poderosa, pero si no la controla, será devastadora. Muchas gracias.